El conocido como Camino de Invierno es una variante del Camino francés que usaban los peregrinos para evitar la cumbre o Cebreiro, que en invierno se llena de nieve y es, junto con la variante Sanabresa de la Vía de la Plata, la única alternativa no masificada que queda para llegar a Santiago, aún en meses populares como julio y agosto. En este video vamos a hablar en detalle sobre la ruta en sí, su infraestructura, sus paisajes, nuestra experiencia de haberlo hecho en verano y nuestras recomendaciones para quien quiera hacerlo en un futuro. Esto es Aventuras a Pie de Página y soy Esteban, su guía de hoy. Primero comencemos con una descripción de la ruta. El camino oficial tiene un largo de 263 kilómetros, unos 56 kilómetros más que el camino francés directo, y comienza en Ponferrada, a escasos metros del albergue parroquial de peregrinos, donde vamos a ver la señal de bifurcación. A partir de ahí veremos unos monolitos que lo señalan específicamente mientras recorremos el camino francés en la dirección opuesta unos 500 metros. Una vez cruzado el enorme y hermoso puente de piedra, comienza oficialmente el Camino de Invierno. Este camino tiene la curiosidad de ser el único camino de Santiago que transita las 4 provincias gallegas. La ruta pasa por muchas aldeas, algunos pueblos y unas pocas ciudades, siendo las poblaciones más relevantes Toral del Merayo, Villa Vieja, Las Médulas, Puente Domingo Flores, Sobradelo, o Barco de Valdeorras, Villa Martín de Valdeorras, Arrua de Valdeorras, Montefurado, Soldón, Os Novais, Quiroga,
A Pobra de Brollón, Monforte de Lemos, Diomondi, Belézar, Chantada, Rodeiro, A Penela, Lalín, Alache, donde empalmamos con el camino Sanabres o la variante sanabresa de la Vía La Plata, Silleda, Bandeira,
Puente Ulla y Outeiro. Aún si sumamos los peregrinos de los dos caminos, el camino a Sanabres y el camino de invierno, es apenas una fracción de los peregrinos que vienen por los otros tres caminos finales, el camino francés, el camino inglés y el camino portugués. Habiendo hecho el camino a Finisterre inmediatamente después, podemos atestiguar que vimos más personas haciéndolo en dirección Santiago de las que vimos haciendo el camino de invierno. Respecto a la infraestructura, en términos de señalización, se encuentra bastante bien. Existen alternativas oficiales señalizadas que acortan un poco y otras sugeridas que lo alargan innecesariamente. En términos de hospedaje, es necesario recurrir a una mezcla de albergues públicos, municipales, privados y de la Junta, que por sus prestaciones diferentes lo consideramos en otra categoría. Existe un solo albergue de acogida tradicional recientemente inaugurado en Arrúa de Valdeorras, donde tuvimos una muy buena experiencia. Si bien encontramos dos albergues totalmente llenos, uno privado y uno municipal, no tuvimos problemas en encontrar sitio. Cabe aclarar que ambos albergues no eran exclusivos para peregrinos y en uno de los sitios eran la fiesta del pueblo. En total, durante el camino llegamos a ser 12 peregrinos, pero nunca llegamos a coincidir todos en el mismo hospedaje, compartiendo como máximo 9 personas. Respecto a las fuentes, no hay en todas las poblaciones, pero sí en la gran mayoría. Vale la pena destacar de forma negativa la población de Las Médulas, que cuenta con al menos 2 fuentes públicas y ambas se encontraban fuera de servicio, mientras que en la población anterior y en la población siguiente contaban con fuentes operativas. Respecto a los paisajes, de todos los caminos de Santiago que hemos hecho por Galicia, faltándonos parte del camino Sanabres, este es por mucho el más bonito. El camino pasa por las barrancas de Santalla, que tienen un parecido físico a las Médulas, que quedan en las cercanías. Por las Médulas, donde las montañas están desfiguradas por la minería de oro en gran escala en época romana. El cañón del río Sil, el cual bordearemos durante varios días. El cañón del río Minio, el cual primero veremos desde lejos y después cruzaremos con un grandísimo esfuerzo. Y el Monte Faro, al cual ascenderemos y descenderemos, siendo el punto más alto de todos los caminos de Santiago en Galicia y donde bordearemos su gran parque eólico. Y además tiene la entrada a Santiago más auténtica y más bonita, bordeando campos cultivados hasta 3 kilómetros antes de la catedral. Lamentablemente, el camino de invierno no es muy rico en monumentos, pero podemos destacar algunos como el Castillo de Cornatel, en Villavieja, al cual los peregrinos pueden acceder de forma gratuita.
el túnel romano de Montefurado, la placa romana en Arrúa de Valdeorras, el castillo de Osnovais en la llegada a Quiroga, el casco histórico de Monforte de Lemos, que incluye muralla, monasterio parador, torre y puentes, la iglesia de San Paio de Diomondi, con sus decoraciones talladas en piedra, y la ermita del Montefaro, que estaba cerrada cuando pasamos y que tiene uno de los cruceros más inusuales que hayamos visto, con una representación de Adán y Eva y del descenso de la cruz del cuerpo de Cristo. No obstante, de todos los monumentos, existe uno que destaca por su estilo brutalista y que no creo que deje a nadie indiferente, que queda en Apenela, pasando Rodeiro, y que fue construido por un vecino del pueblo en conmemoración a una victoria sobre el Estado español respecto al manejo del agua de sus fincas. Además, como es esperable, hay muchas iglesias y capillas, todas cerradas, muchos cruceros y muchos hórreos. Lo que llama la atención en algunas de las iglesias del pueblo es que sus cementerios se han quedado sin espacio físico, por lo que hay tumbas y mausoleos hasta en la calle. Y por último, al entrar a Santiago se pasa por un memorial al accidente de Angrois, donde el 24 de julio del 2013 hubo un descarrilamiento de tren y perdieron la vida 80 personas, siendo el segundo accidente ferroviario más importante de la historia de España. Existen 4 cosas que hacen diferente al Camino de Invierno respecto a los otros caminos por Galicia. Lo primero y muy importante de destacar es un excelente trato humano, donde la gente se paraba a hablar con nosotros. Y podemos contar una anécdota. Habíamos caminado desde Madrid hasta Sagún y luego hasta Ponferrada por el camino francés. En el camino de Madrid la gente era súper amable, todo el mundo nos saludaba y nos parábamos a conversar con los locales todos los días, habiendo pasado momentos fenomenales. Eso sí, en el momento que entramos al camino francés notamos un contraste enorme. La gente se volvió seca, distante y hasta desagradable al punto de no responder a nuestros saludos. Esto, aunque feo, es comprensible. Por el camino francés pasan cientos de personas y en algunos tramos miles de personas cada día. Es esperable que los locales estén un poco quemados con los peregrinos. Y ahora volviendo al camino de invierno,
fue caminar el primer kilómetro y medio, técnicamente estando todavía en el área urbana de Ponferrada, y que la gente volviera a ser súper amable otra vez. Lamentablemente, este trato humano excelente va desapareciendo gradualmente a medida que nos acercamos a Santiago. El segundo son sus hermosos paisajes. Cuenta con excelentes vistas en gran parte de su extensión, sobre todo mientras se bordea el río Sil y desde los miradores del río Minio. El tercero es la falta de comercialización. Algunos pueblos, en vez de aprovecharse de la falta de servicios, hasta tenían gentilezas con los peregrinos, de dejar cestas con frutas o agua sin esperar donativos a cambio. Y el cuarto y último es la falta de masificación, sobre todo en verano. Es un lujo absoluto poder caminar los últimos kilómetros y llegar hasta la catedral tranquilos, cuando por los demás caminos transitan cientos de personas cada día y por el francés miles de personas. Nuestra experiencia de hacerlo en verano fue muy agradable, sin pasar calor excesivo, aunque la temperatura fue bajando gradualmente mientras nos acercábamos a Santiago. Encontramos casi todos los hospedajes abiertos y con sitio, y los dos que encontramos completos eran porque había fiestas en el pueblo, como habíamos dicho anteriormente. Para aquellos que quieran hacer el camino, tenemos algunas recomendaciones. Primero, una a nivel general, que es descargar una aplicación en el móvil que tenga mapas offline y que esté basado en OpenStreetMaps. Y además descargar el mapa de Galicia o España y la pista del camino de invierno con anticipación. Esto sirve para dos propósitos. Uno, como precaución para el caso que nos perdamos, aunque como dijimos anteriormente, está muy bien señalizado. El segundo, que es el más importante, es que nos sirve para ver dónde se encuentran las fuentes de agua. Luego, visitar uno de los miradores de las médulas. El camino tiene un paso muy fugaz por las médulas, donde las mejores vistas las tenemos de espaldas. Así que recomendamos hacer algún kilómetro extra y acercarse a algún mirador para admirar el paisaje. Además, recomendamos hacer noche en el albergue de acogida tradicional en la Rúa de Valdeorras. La acogida tradicional jacobea es una gran parte de la experiencia del camino, pero lamentablemente en Galicia casi no existen albergues de este tipo, siendo este el único albergue en el camino de invierno. Y como pueden ya suponer, aquí tuvimos una experiencia excelente. Luego es no pernoctar en la Pobra de Brollón. Las razones de esto son varias. Primero, porque el pueblo es poco interesante. Tiene una parte pintoresca junto al río, pero se puede visitar en solo 10 minutos. Y segundo, es por las actitudes picarescas de varias de las personas del pueblo. Ejemplos. El albergue turístico, si bien es muy bonito y nuevo, es caro para los servicios que ofrece, ya que ni siquiera cuenta con cocina. El propio albergue ofrece, sí, una selección de platos de microondas al doble del precio que el supermercado. Y luego, el pueblo cuenta con dos tiendas, una de las cuales no tiene precio en casi ninguno de los productos y te cobran lo que quieren, mientras que en la otra tiene precio los productos pero nos atendieron de mala gana. Nuestro consejo es caminar 12 kilómetros más hasta Monforte de Lemos, que cuenta con todos los servicios. Este tramo es extremadamente fácil y además existen árboles a ambos lados, por lo que vamos a contar con sombra aún en días soleados. Luego es disfrutar del servicio de lanzadera de Monforte de Lemos. En verano, Monforte ofrece un servicio de buses gratuito para disfrutar de las cercanías. En nuestro caso tomamos el bus para el embarcadero del río Minio, pero nos bajamos en Doade y caminamos 2 kilómetros hasta el mirador de Pena del Castelo, que tenía unas vistas increíbles. Luego es no pernoctar en el albergue de Diomondi. Este albergue de la Junta fue inaugurado en 2022 y es el segundo albergue de la Junta en el camino de invierno, siendo el primero el de Zagoaza, en las afueras de Obarco de Valdeorras. El albergue es estéticamente hermoso y está construido junto a una iglesia imperdible. Ahora bien, es de los albergues más antiperegrinos que pueda existir. Cuenta con 2 cocinitas con hornallas y neverita, pero ambas sin menaje. Llamativamente, una de las 2 cocinas sí cuenta con una tostadora industrial. Tampoco cuenta con mantas ni calefacción, como es normal en otros albergues de la Junta, solo que este albergue, a diferencia de otros como el de Alaxe o el de Outeiro en este mismo camino, donde te morís de calor por un mal diseño, en este te morís de frío aún con ola de calor. Y tampoco cuenta con una línea para colgar la ropa lavada al sol. Nosotros la colgamos bajo techo en la única área habilitada y 4 horas más tarde estaba más húmeda que cuando la colgamos. Así que tuvimos que colgar toda la ropa de los árboles, en lo que parecía más una obra de arte moderna que un acto de desesperación peregrina. Y así alcanzamos a secar la mitad de la ropa.
Y sí, estuvimos tentados de secar la ropa en la tostadora industrial. Este albergue tampoco cuenta con interruptores de luz. Todas las luces del albergue están controladas por la encargada. Y así como ocurre en todos los albergues de la Junta en este camino, fue construido en una población sin servicios, por lo que es necesario cargar con la comida de almuerzo y cena y desayuno para el día siguiente de la población más cercana. Así que nuestro consejo es parar a visitar la iglesia y continuar para hacer noche en Chantada. Cabe decir que el tramo hasta Chantada es muy duro. Hay que descender hasta Belésar, cruzar el río y ascender nuevamente el cañón del río Arminio. Y nuestro último consejo, si eligen dormir en Diomondi, es no caminar el día siguiente hasta Rodeiro. El tramo Diomondi-Chantada es de 6 kilómetros de largo, donde existe una subida y una bajada de 300 metros en tan solo 3 kilómetros, que fue durísima. Si a esto le sumamos el tramo Chantada-Rodeiro, que es de 30 kilómetros, con una subida de 600 metros y un descenso de 500 metros, podemos hacer que el día sea sufrimiento puro. Nosotros cometimos el error de hacer la etapa Diomondi-Rodeiro y lo convertimos en el día de camino más duro que hayamos hecho. Una razón más para no pernoctar en Diomondi. En resumen, el camino de invierno es la mejor opción para llegar a Santiago en términos de naturaleza, tranquilidad y autenticidad. Y, sin lugar a dudas, ofrece los paisajes más bonitos de todos los caminos que transita Galicia que hemos hecho. Si les gustó este video pueden dejarnos algún comentario y si les gusta este tipo de contenido pueden suscribirse al canal. En las próximas semanas vamos a publicar otros análisis de caminos, así como experimentos que hemos hecho y otras reflexiones del peregrinaje a Santiago. Un abrazo a todos y buen camino.